Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Era una tranquila tarde de verano, como tantas otras en el pequeño pueblo de Saint-Laurent-en-Bois, un pequeño pueblo enclavado entre suaves colinas y campos de trigo mecidos por la brisa. El cielo, de un azul puro, solo se veía interrumpido por unas pocas nubes blancas, lentas e indiferentes. En las calles, las persianas abiertas dejaban oír el murmullo de la radio, las voces alzadas y el aroma de la comida que flotaba en el aire cálido. Los jardines rebosaban de vida. Los niños corrían riendo, jugando al escondite tras los setos, sus gritos emocionados se mezclaban con el monótono zumbido de las cortadoras de césped y los alegres ladridos de los perros. Era uno de esos días en que el tiempo parecía detenido, dilatado por el calor y la rutina del verano. Nada parecía capaz de perturbar esta perfecta banalidad. En el jardín del número 26, Thomas Lefebvre, un niño de 7 años, con una mata de pelo alborotado y ojos azul claro, jugaba solo. Había alineado figuritas al pie de un árbol, recreando una fortaleza imaginaria con palos, piedras y una vieja caja de cartón que había rescatado del garaje. Hablaba en voz baja, inventando aventuras épicas entre caballeros y monstruos invisibles. Era un niño soñador y dulce, siempre un poco aislado. Nunca había necesitado mucho para ser feliz, un trozo de césped, algunos juguetes y su desbordante imaginación le bastaban. Hacía calor, pero a Thomas no le importaba. El sol se filtraba entre las hojas del cerezo y proyectaba sombras danzantes en el suelo. De vez en cuando, una mariquita se posaba en su brazo, y la observaba fascinado, como si fuera parte del juego. Hablaba solo, como si se dirigiera a un público invisible. Su risa resonaba, ligera, despreocupada. Dentro de la casa, su madre Emilia estaba ocupada en la cocina. Tarareaba suavemente mientras exprimía naranjas recién sacadas del refrigerador. Miró por la ventana, Thomas estaba allí, como siempre. Sonrió, tranquilizada por la imagen familiar, su pequeño absorto en sus juegos. En el pasillo, su marido Julien, un hombre de manos fuertes y rostro cansado pero sereno, estaba reemplazando una vieja canaleta oxidada. Maldijo a un tornillo terco, se secó la frente y luego volvió la mirada brevemente hacia el jardín. Una mirada rápida. Thomas estaba jugando, concentrado, de espaldas a mí. Solo unos minutos. Hora de servir el jugo en un vaso y cerrar la nevera. Hora de que Julien guarde su destornillador en la caja de herramientas. Una ráfaga de viento cerró suavemente la puerta. Nada de qué preocuparse. La vida cotidiana. La danza invisible de las cosas mundanas. Pero cuando Emily salió a la terraza, copa en mano, frunció el ceño. Thomas, llamó suavemente. No hay respuesta. Avanzó un poco, entrecerrando los ojos. El jardín parecía tranquilo. El cartón estaba allí, las figuras dispersas. Pero sin niños. Thomas, repitió, más fuerte esta vez. El silencio le respondió, espeso, extraño. Julien levantó la cabeza. Dejó caer su caja de herramientas y avanzó. Registraron el jardín, bordearon los parterres, volvieron a gritar. Primero con fastidio. Luego con ansiedad. Luego con un miedo frío e irracional que les invadió el pecho. El globo amarillo estaba allí, pegado a la cerca. Su pequeño gorro azul también, posado en la rama inferior del cerezo. Pero Thomas, él había desaparecido. Sin ruido. Sin dejar rastro. Ni un grito. Ni una carrera. Solo, ausencia. La búsqueda comenzó de inmediato. A los pocos minutos de la llamada de auxilio de Emily, presa del pánico, la tranquila calle de Saint-Laurent-en-Bois se transformó en una situación de emergencia. Luces intermitentes iluminaban las paredes blancas de las casas, voces graves daban órdenes por la radio y se organizaron las primeras búsquedas a toda prisa. La policía llegó rápidamente, primero 2 coches, luego una furgoneta con perros rastreadores. Tomaron notas, interrogaron a los padres y pidieron la ropa de Thomas para olfatear. Julien les entregó una pequeña camisa a rayas que había encontrado en el cesto de la ropa sucia con dedos temblorosos. Emily, petrificada, repitió la misma frase. Estaba allí, estaba justo allí. Le preparé un jugo de naranja.
Los vecinos abrieron sus puertas, solidarios pero incrédulos, registraron jardines, garajes y cobertizos. Una mujer calle abajo dijo haber oído el ruido de un coche, o quizás un portazo, pero ya no estaba segura. Otros negaron con la cabeza, sin palabras y consternados. El nombre de Thomas corría de boca en boca, convirtiéndose en un aliento doloroso en el sofocante calor de la tarde. Se rastrillaron los bosques, policías, bomberos y voluntarios, personas que apenas conocían a la familia, se armaron de lámparas, palos y mapas topográficos. Los caminos fueron inspeccionados metódicamente en línea recta, los ríos cercanos cuidadosamente, con la mirada puesta bajo cada tocón, cada rincón sombrío. Incluso se desplegaron drones después de 2 días, con la esperanza de avistar algo desde el aire. Se analizaron cámaras de vigilancia, las casas, las tiendas del centro, el pequeño supermercado. Ninguna imagen de Thomas cruzando la verja. Ninguna silueta sospechosa al nada. Ni un grito. Ni una carrera. Ni un objeto en el camino. Fue como si ella tierra misma se había tragado al niño. Pasaron los días. Luego las semanas. Los carteles de Se busca permanecieron pegados en las ventanas, luego amarillearon. La foto de Thomas, una leve sonrisa, ojos curiosos, se mostró en la televisión local, y luego apenas se mencionó en los canales nacionales. Surgieron teorías, cada una tan estéril como la anterior: secuestro, fuga improbable, accidente oculto. Mas Julien, sin embargo, no podía darse por vencido. Al principio, lo hacía todo con la policía. Seguía las búsquedas, sugería pistas, releía los informes. Luego se dio cuenta de que el mundo volvía poco a poco a la normalidad. Y él estaba excluido. Así que dejó de trabajar. Vendió su camioneta. Apagó el teléfono. Caminaba durante horas todos los días por el bosque, por los caminos, con la vista fija en el suelo, escrutando cada ramita, cada piedra volcada. A veces hablaba solo. Susurraba el nombre de Thomas, como para mantener un hilo invisible entre ellos. Ya no vivía, estaba buscando. Emily, por su parte, se iba desvaneciendo poco a poco, se quedó en casa, sentada durante horas en la cama de Thomas, que nunca había tendido. Todavía doblaba su ropa, guardaba su plato favorito y se negaba a guardar sus juguetes. Estaba perdiendo peso y hablaba poco. Cada sonido en la puerta, cada llamada desconocida, reavivaba una esperanza desgarradora, que se desvaneció al instante. La casa, una vez llena de vida y risas, se convirtió en un mausoleo congelado en silencio, el aire era denso, casi sagrado. Las fotos familiares parecían testigos mudos de una época pasada. Incluso las paredes parecían haber quedado en silencio. Y luego estaba Gerard Malvoisin. El vecino de enfrente. Un anciano de cabello canoso, mirada indiscreta y espalda ligeramente encorvada. Vivía solo en una gran casa de piedra con las contraventanas a menudo cerradas. Sin familia ni visitas. Los niños del vecindario le tenían un poco de miedo. No saludaba, nunca sonreía. Tenía esa presencia que, por alguna razón, te incomodaba. Y sobre todo había construido una nueva perrera, unos días después de la desaparición de Thomas. Un austero bloque de hormigón con gruesas barandillas. Su perro, un mastín nervioso y ruidoso, ladraba día y noche, como si guardara un secreto. La construcción había sido rápida, discreta, casi demasiado discreta. Julien, consumido por la ansiedad, había hecho preguntas. ¿Por qué una perrera nueva, Gerard? El hombre se encogió de hombros y pareció distante. El perro se estaba volviendo demasiado agresivo. Amenazaba a los niños. Solo reforcé la seguridad, eso es todo. Se notificó a la policía, vinieron, intrigados por la inquietante coincidencia. Inspeccionaron el terreno. El hombre se mostró cooperativo, tranquilo, casi demasiado. La perrera estaba vacía ese día, el suelo de cemento estaba seco y limpio. Sin olores ni manchas sospechosas. No hay pruebas. No hay derecho a excavar. Julien insistió. El inspector asintió con tristeza. Sin un mandato, sin evidencia concreta, no podemos hacer nada. Y Gerard continuó su vida, retirado. Mas nunca fuera de la vista.
Julien lo observaba a través de las cortinas, notando sus idas y venidas. Repasó la escena 1000 veces en su cabeza. La plaza de la perrera. La mirada del anciano. La calma casi insultante que mostraba. Algo estaba mal. Y durante 8 largos años esta certeza nunca lo abandonó. Los meses se convirtieron en años. Las estaciones transcurrieron como suspiros, borrando gradualmente las huellas visibles de la turbulencia pasada, pero profundizando aún más los surcos de la ausencia. Saint-Laurentin-Bois, que se había quedado paralizado por la desaparición, retomó lentamente su ritmo provinciano. Los niños crecieron, los negocios cambiaron de dueño, los recuerdos se desvanecieron. Pero no en el Lefebvres. Emily se fue de casa después de 3 años, no fue una ruptura amarga, ni una huida cobarde. Fue supervivencia, una necesidad. Ya no soportaba ver los juguetes de Thomas, sus dibujos descoloridos aún colgados en la nevera, los zapatos que nunca había vuelto a usar. Cada habitación de la casa resonaba como una tumba abierta. Ya no puedo respirar aquí, Julien. Te amo, pero cada día muero un poco más. Se fue a vivir con su hermana, luego a otro lugar. Siguió viendo a Julien un tiempo, acompañándolo a los velorios, contestando a los periodistas. Hasta que un día, dejó de ir. Dejó de contestar. Había decidido pasar página, o al menos dejar de mirarla. Julien resta como un centinela fiel, como un hombre que se niega a ser olvidado. La casa no cambió. Ningún mueble se movió. Ningún rastro se borró, jardín tampoco recibió mantenimiento. La hierba crecía alta y rebelde, como si la naturaleza reclamara sus derechos. Pero entre las ortigas y los dientes de león, el globo de Thomas permaneció allí, medio enterrado, cubierto de musgo, un recuerdo conmovedor de un juego interrumpido. Cada año, en la fecha de la desaparición, el 18 de junio, Julien estaba colocando nuevos carteles, con la misma foto, las mismas palabras, las mismas llamadas a declarar. Imprimió folletos a su propio costo, los distribuyó en estaciones de tren, estacionamientos, paradas de autobús. Organizó vigilias con velas en su propio jardín, a veces solo, con 2 o 3 vecinos comprensivos en otras ocasiones. Llamó a periodistas. Escribió a emisoras de radio. Y poco a poco, nadie respondía más. Mas él nunca se rindió. Dormía poco. Comía poco. Había dejado de creer en milagros, pero él creía en las señales al instinto. A la persistencia. Y una cosa nunca lo abandonó, sospecha. Gerard Malvoisin. Julien vigilaba el jardín de Gerard como un vigilante que escudriña una tumba sospechosa. Se había instalado en la ventana del piso de arriba, con un viejo teleobjetivo que había heredado de su padre atornillado a un trípode, tomó fotografías, anotaba las horas de entrada y salida. Conocía el ritmo de Gerard mejor que el suyo propio, los días que iba de compras, la duración de sus paseos, los descansos en su terraza. Tenía un cuaderno, un grueso cuaderno negro donde lo anotaba todo, meticulosamente. Las páginas estaban fechadas y numeradas. Las llamaba su registro de sombras. Pero eso no fue todo. Algunas cosas le molestaban profundamente. Primero, el perro. El mastín de Gerard, un pastor negro de ojos amarillos, era conocido por su ferocidad. Ladraba cada vez que se acercaba un extraño. Y aún así, nunca de noche. Ni un solo ladrido por la noche. Como si obedeciera a un ritmo diferente. O como si, bajó al subsuelo, a veces. Luego estaba este olor extraño. Julien había empezado a notarlo con los años, siempre en la misma época, primavera. Un olor denso, acre, casi metálico, transportado por el viento matutino. No era a tierra húmeda ni a fertilizante. No un olor de óxido y ceniza, fugaz pero persistente, que flotaba como una presencia. Y sobre todo, la luz. Julien la había visto por primera vez una tarde de invierno, alrededor de las 3 de la mañana, hola discreto, azulado, filtrándose debajo de la base de la perrera. Al principio pensó que era una lámpara olvidada. Pero luego la volvió a ver. Una y otra vez. Siempre de noche. Nunca por mucho tiempo. Una luz subterráneo, brevemente. Como un soplo. Julien tomó fotos. Docenas de ellas. Vídeos borrosos con su viejo teléfono.
Se los mostró todos a las autoridades. Pero no probaron nada. Gerard tenía todo el derecho a construir instalaciones subterráneas en su terreno. Quizás una bodega. Quizás un sistema de calefacción. Nadie quería ver lo que vio Julien. Así que decidió continuar solo. Instaló un micrófono direccional detrás de su cerca. Captó sonidos, extraños, distorsionados, pero nunca nada identificable. Rebuscó un poco en sus recuerdos, interrogó a antiguos vecinos, buscó artículos sobre Gerard. Nada realmente concreto. Pero una sensación persistente, imposible de reprimir, había algo debajo de esa perrera. Algo que el anciano estaba escondido. Y Julien lo sabía. En el fondo, lo sabía. Ya no era solo sospecha. Se había convertido en una misión sagrada. Una verdad enterrada. Una promesa a su hijo. Entonces, una mañana de octubre, un fuerte llamado del ayuntamiento rompió la cansada rutina de Julien. ¿Señor Lefebvre? Lamento informarle que Gerard Malvoisin falleció anoche de un infarto. Vivía solo, sin familia conocida. Sus pertenencias serán inventariadas y la casa sellada antes de ponerla a la venta. Julien sintió que el mundo se agrietaba bajo sus pies. Era la oportunidad que había estado esperando durante años. Esa noche, mientras las sombras se cernían sobre Saint-Laurent-en-Bois, Julien se deslizó sigilosamente en el jardín de Gerard. Con el corazón latiéndole con fuerza, sintió un calor extraño mezclado con la ansiedad que le oprimía la garganta. La perrera permanecía allí, un siniestro vestigio de un secreto guardado durante décadas. A pesar del clima, a pesar de su abandono, se erguía alta, enorme y amenazante. Julien se arrodilló, observando cada losa agrietada, cada junta de hormigón. El silencio era aplastante, como si el jardín contuviera la respiración. Entonces sus dedos descubrieron lo que buscaba, bajo sus manos, el suelo resonaba huecamente. Armado con una barra de hierro oxidada encontrada en el cobertizo, usó palanca debajo de una losa mal sellada. La piedra cedió con un crujido sordo. Bajo la losa yacía una vieja trampilla metálica, cubierta de polvo y telarañas. Julien sintió que se le cortaba la respiración. Le temblaba la mano y agarró la manija helada. La madera crujió cuando la abrió, revelando una escalera de caracol que descendía hacia la oscuridad total. Cada paso cuesta abajo era un descenso al horror. El aire se volvía denso y mohoso, impregnado de olor a aire viciado, metal oxidado y humedad estancada. Su linterna parpadeó, proyectando sombras danzantes sobre las paredes de hormigón en bruto. Al fondo, apareció una pequeña habitación apenas iluminada. Un cuadrado de hormigón, casi una tumba. En el suelo yacía un colchón sucio, amarillento y arrugado junto a un lavabo viejo y destartalado. Cadenas oxidadas colgaban de la pared, vestigios de un pasado cruel. Y allí, en el centro de esa celda, acurrucado, estaba un adolescente. Con los ojos abiertos y fijos en la luz, parecía aterrorizado y paralizado en una quietud sobrenatural. Su rostro demacrado, su piel pálida, llevaba las huellas del tiempo y de la soledad como una armadura silenciosa. Tomás. 8 años de sombra, de silencio, de noche sin estrellas. Julien se arrodilló, con la garganta apretada. Susurró. Tomás, mi hijo. El adolescente no lloró. No habló. No se movió. Se quedó allí, como una estatua viviente. Pero sus dedos temblorosos se aferraron a la chaqueta de Julien, como una raíz desesperada en busca de luz. Un contacto frágil, casi instintivo, el vínculo roto pero no destruido. Julien sintió entonces el inmenso peso de todos estos años de ausencia, miedo y esperanza al mismo tiempo. Tomás había crecido en esta prisión invisible, privado del sol, de la escuela y de cualquier voz humana que no fuera la de Gerard. Este último había tejido una cruel mentira a su alrededor, sus padres lo habían abandonado, nadie lo buscaba más. Pero a Tomás el silencio no lo había matado. Él estaba allí, vivo, todavía allí. Julien abrazó a su hijo, sintiendo bajo sus dedos la frágil vida que resistía contra todo pronóstico. Un soplo de esperanza nació en esta noche helada. El regreso de Tomás fue noticia, conmocionando a la pequeña comunidad de Saint-Laurent-en-Bois y sus alrededores. Las cámaras, los micrófonos, las preguntas apremiantes.
Todo esto generó revuelo en torno al niño recién encontrado, ahora adolescente. Pero bajo los focos, lejos de los flashes y las entrevistas, comenzó una batalla mucho más larga y dolorosa, la de aprender a vivir de nuevo. Para Thomas, el mundo ya no era lo que conocía. La luz del sol le quemaba los ojos, los sonidos de la vida cotidiana lo asustaban. El viento que agitaba las hojas se convertía en un extraño murmullo, a veces en un llanto incomprensible. Los sonidos de la ciudad, las voces, las risas de otros niños, todo le parecía extraño, casi amenazante. El lenguaje, esa conexión humana tan natural para la mayoría, se había reducido a un murmullo confuso en su memoria. A veces permanecía en silencio durante horas, con la mirada perdida, como atrapado en un mundo interior inaccesible. Los especialistas médicos, expertos en trauma psicológico, fueron francos. Thomas llevaba profundas heridas en su interior, cicatrices invisibles pero profundas. El camino sería largo, quizás interminable. El cerebro humano, privado de contacto, calor y amor, puede marchitarse en algunas partes. Pero Julien no flaqueó. Se convirtió en un pilar inquebrantable. Nunca se apartó de su lado, cada momento libre era para su hijo. Lo escuchaba sin juzgarlo jamás, atento a la más mínima señal, al más mínimo atisbo de esperanza. Cada noche, él permanecía a su lado, sosteniéndole la mano, cuidándola como un frágil tesoro. En el silencio de la casa, el simple roce de sus dedos construía lentamente un puente sobre la confianza perdida. Entonces, una mañana, ocurrió el milagro. Thomas, en voz baja y apenas audible, murmuró una palabra. ¿Junta? La palabra, tan sencilla, tenía la fuerza de un grito en el silencio. Julien sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, una oleada de alivio y alegría inundó su corazón. Esta primera palabra fue un paso hacia el renacimiento, hacia la luz. La perrera que había sido la jaula de aquella larga noche fue demolida unas semanas después. Las piedras del hormigón fueron rotas, los escombros barridos, borrando el último vestigio de la sombra. El terreno fue donado a una fundación dedicada a niños víctimas de secuestro y abuso. Un lugar de refugio, apoyo y esperanza. Se colocó una placa grabada con un mensaje sencillo pero poderoso, un homenaje a todos aquellos que habían sido olvidados, pero que aún esperaban ser encontrados. A aquellos que hemos olvidado, pero que aún esperan ser encontrados. En esta tierra llena de recuerdos, Julien plantó un árbol, un majestuoso roble. Sus raíces se hundirían profundamente en la tierra, sólidas e inquebrantables. Un árbol para simbolizar lo que ni el tiempo, ni la oscuridad, ni el dolor pueden destruir, la esperanza enterrada que siempre acaba abriéndose paso, la vida que renace, incluso después de 8 años de silencio. Cada día, este árbol crecería, llevando la promesa de un futuro donde los desaparecidos nunca más serían olvidados.